Sabemos que no existe un jarocho que no conozca el Parque Reino Mágico, ya sea por la nostalgia de sus años dorados o por el misterio que ha inundado este parque tras varios años de abandono y negligencia. Es por esto que toda persona que vive en esta ciudad conoce al menos una leyenda de este lugar. El origen de todas las leyendas y misterios sobre este lugar surgieron desde antes de la creación del ya famoso Reino Mágico, debido a que antes de existir como parque de diversiones, en este lugar se encontraba el cementerio particular de Veracruz. Este panteón se extendía desde el actual Camposanto, ubicado en la esquina de Avenida Díaz Mirón y la calzada de Armada, hasta la calle La Fragua, y abarcaba los dos terrenos, el del parque y el del panteón. Sabemos que el cementerio existió desde 1913 hasta 1959, en donde miles de veracruzanos fueron enterrados. Sin embargo, durante los primeros años de la década de los años 60, miles de tumbas fueron exhumadas y los restos sacados, para después, en esta área recuperada, comenzar a construir colonias habitacionales y posteriormente el parque. Debido a la importancia que tuvo el extinto cementerio, algunas personas de mayor edad aún se refieren a esta zona como el Panteón. Tal vez es por esto que las leyendas que posteriormente surgieron en torno a Reino Mágico se relacionan con los muertos que fueron sacados de esas tierras, y se cree que los espíritus de estas personas aún rondan el parque ocasionando sustos a quienes son testigos. La leyenda de la Blancanieves maldita. Tal vez la leyenda de la Blancanieves maldita es la más conocida de este parque. El mito sobre este personaje lo conocen todos en Veracruz, y algunas personas afirman haber visto cosas extrañas en torno a la figura de Blancanieves. En una de las secciones del parque, llamada Reino de la Fantasía, hay un castillo en miniatura, el cual representa a los castillos de las historias clásicas de princesas y que se usaba como salón de fiestas cuando funcionaba el parque. Cerca de este castillo se encontraban varias figuras de fibra de vidrio de la princesa Blancanieves, y además estaba acompañada de figuras similares de los siete enanitos. Por años, una gran cantidad de personas juraban que estas figuras se movían durante las noches, que bailaban e incluso se dice que han atacado a visitantes. De acuerdo con el historiador Ricardo Cañas, uno de los casos documentados ocurrió en los años 90 y narra que un empleado del parque se encontraba limpiando cerca de la zona del castillo cuando escuchó ruidos cerca. El cuidador, pensando que se trataba de niños o visitantes rezagados, gritó: «Oiga, ya cerramos el parque». Luego de esto, el cuidador miró cómo la figura de Blancanieves volteó su cabeza y miró al hombre, y de la estatua de fibra de vidrio surgió una voz que le respondió: «Somos nosotros. ¿Qué no ves?». Inmediatamente, el empleado de 70 años huyó del parque como pudo, y debido a la impresión, tuvo que ser hospitalizado. El historiador señala que el hombre pasó 3 días internado con fiebres muy elevadas y finalmente murió. A lo largo de los años, cientos de personas han afirmado haber visto a Blancanieves moverse durante la noche, luego de cerrar el parque, e incluso se cuentan avistamientos de los enanos danzando alrededor de la princesa, como si fuera un ritual. En los últimos años, debido al abandono general que tiene el parque, la figura fue almacenada en la parte trasera, pero el deterioro que le ha dado el paso del tiempo ha causado que su imagen se vuelva cada vez más diabólica. El misterio en las albercas. También, dentro del parque existían varias albercas, incluyendo una zona con toboganes y la gran alberca central, todas ellas secas en la actualidad por el abandono. Pero en los años de apogeo que tuvo este famoso parque de diversiones, todas estas zonas se llenaban en los meses calurosos del año y cientos de familias abarrotaban las albercas, refrescándose en el agua y lanzándose de los diferentes toboganes. Sin embargo,
Algunas personas afirman que durante su estancia en el agua sintieron manos que los arrastraban e incluso algunas personas se atascaban en los toboganes de forma misteriosa a pesar de que funcionaban correctamente. La alberca principal del parque no tiene más de 1,5 metros de profundidad. Sin embargo, algunas personas cuentan de que de pequeños estuvieron a punto de ahogarse, ya que una fuerza invisible les impedía salir a la superficie. Por fortuna, estos incidentes no derivaron en ninguna muerte, pero sí causaron susto y miedo entre los visitantes de aquella época. Además, en medio de la alberca y debajo de uno de los toboganes más altos se encuentra todavía una tumba, parcialmente conservada, cerca de las raíces de un árbol, aunque por el paso de los años no se distingue el nombre de la persona que fue enterrada décadas atrás. Tragedias en las ferias del parque. Se cuenta que la actividad en el parque no solo era dentro de sus más de 8 hectáreas de extensión, sino también en su estacionamiento que actualmente se utiliza para instalar ferias, tianguis y circos que visitan la ciudad de Veracruz. Durante varios años, personas que atienden los juegos mecánicos han dicho que dentro de algunas atracciones se han escuchado voces o risas que no son parte de los sonidos de los juegos. Pero lo más impactante es que han ocurrido varias desgracias en estos aparatos mecánicos. Uno de estos casos ocurrió en marzo del 2020, cuando en una de las ferias instaladas en el estacionamiento, un menor de 5 años se accidentó en un juego conocido como tazas locas. Esto sucedió al momento de iniciar el juego, cuando el menor cayó debajo de la estructura, pero a pesar de los gritos de los padres y testigos, el juego seguía funcionando, ya que el encargado se alejó de los controles, pero minutos más tarde fue apagado. El pequeño fue sacado debajo del juego mecánico con golpes y lesiones menores, aunque no se explica cómo cayó si fue colocada la barra de seguridad. Pero años antes, la tragedia llegó cuando una niña que se encontraba en uno de los juegos mecánicos se golpeó con la estructura mientras ésta giraba, lo que causó que la menor perdiera la vida en el lugar. Lejos de las ferias, también han ocurrido otras desgracias, como el caso que sucedió en marzo del 2017, cuando un trabajador se encontraba limpiando una zona cercana a la barda trasera del parque, la cual súbitamente cayó encima de él, dejándolo atrapado. Debido a las lesiones y la cantidad de tierra que cayó encima del hombre, este perdió la vida. Se dice que el accidente ocurrió cerca de un pozo, en el cual los empleados del lugar aseguran que un niño cayó y se ahogó. Asimismo, en noviembre del mismo año, un hombre se quitó la vida en uno de los árboles frente al parque, a la altura de la entrada del inmueble, en la esquina de la calle Américas y Díaz Mirón. Cerca de las 10 de la noche, automovilistas y transeúntes encontraron a un hombre de aproximadamente 30 años colgado de una de las ramas del árbol, ya sin vida. Esta y las demás desgracias, además de los fenómenos inexplicables dentro del parque, se atribuyen a los espíritus del antiguo cementerio, los cuales supuestamente estarían disgustados por haber sido removidos de su lugar de descanso para la construcción del parque y casas. Tras la pandemia, el parque continúa en operación y es usado por equipos juveniles de fútbol que entrenan en sus canchas y algunas familias aún visitan el interior del parque para caminar y pasear, por lo que las leyendas del Reino Mágico seguirán vivas. ¿Qué te parecieron estos datos sobre este misterioso parque de atracciones? ¿Lo has visitado alguna vez? Y si es así, espero tus comentarios. Y recuerda que si te gustaron estos datos, no olvides compartirlos y suscribirte a mi canal para disfrutar de más datos curiosos, relatos, leyendas y creepypastas. Y si tienes algún relato que quieras compartir o quieres que hable de algún tema en específico, puedes escribirme al correo
relatosdeleyendas@gmail.com. Sin más por el momento, me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.